esperar nada más que salga el aviso y ya empiezo a explicar el ejercicio. Listo, ya está grabando. Entonces, miren, vamos a resolver un ejercicio. Bueno, en realidad dice aquí ejemplo 7. En realidad ya perdí el número correcto de los ejemplos que hemos resuelto. Pero bueno, eso no importa, ¿no? El número del ejemplo, eso no afecta lo que vamos a ver. Miren, dice el ejercicio gas butano. Y ahí está la fórmula química del butano. C4H10. Se quema con la cantidad teórica de aire como se muestra abajo. Encuentre la transferencia de calor neta por kilomol de combustible. ¿Vale? Entonces miren, ahí está el esquema que representa el problema que vamos a resolver. Tenemos una cámara de combustión donde se está introduciendo un combustible, en este caso butano. Se introduce butano y se está introduciendo la cantidad teórica de aire. Los reactivos, como dice aquí el esquema, entran a una temperatura de 298 Kelvin y a una presión de una atmósfera. ¿Sí? Esas son las condiciones de entrada del combustible y del aire teórico. Por otro lado, en la salida de la cámara de combustión, pues ya sabemos, ¿verdad?, que cuando utilizamos una cantidad teórica de aire, se forman, cuando utilizamos una cantidad teórica de aire para quemar un combustible hidrocarburo, se forman en los productos dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Y entonces el problema nos está indicando, ¿verdad?, que los productos de esa combustión, ¿vale?, salen a 1000 Kelvin y una presión atmosférica. ¿Vale? Y que de cierta manera, aquí no hagan tanto caso a la dirección de la flecha, ¿verdad? Aquí simplemente está representando y nos está indicando que hay una transferencia de calor neta entre la cámara de combustión y sus alrededores. Y aquí no hagan caso a la dirección, ¿verdad? Porque ya sabemos que obviamente si estoy quemando un combustible dentro de una cámara, el calor va a tener la dirección contraria a la que presenta esta flecha, ¿verdad? Las temperaturas alcanzadas, si los productos salen a 1000 Kelvin, pues es obvio para todos, ¿verdad?, que va a haber transferencia de calor desde la cámara de combustión hacia los alrededores, y no de los alrededores a la cámara, como indica esta flecha, ¿no? Sí, esta flecha no le hagan mucho caso a la dirección, simplemente con que entendamos que hay transferencia de calor entre la cámara de combustión y los alrededores. Bueno, entonces el primer paso para resolver este tipo de problemas, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, pues, es que tenemos que plantear la reacción de combustión del combustible que estamos analizando, ¿sí? Aquí está la reacción de combustión. Acuérdense que las incógnitas de esta reacción son los coeficientes A, B, D y E. Aquí voy a saltar el procedimiento que hay que seguir para encontrar A, B, D y E. Eso ya lo hemos visto muchas veces y considero que ya ustedes han entendido hasta ahora qué pasos tenemos que seguir para encontrar A, B, D y E. ¿Sí? Y entonces ya les voy a poner directamente el resultado de la ecuación balanceada, ¿no? Eso yo supongo que ya les expliqué varios ejercicios, ya les dejé tarea, y entonces a estas alturas pues ya saben cómo balancear esa reacción de combustión, ¿no? Y aquí está la ecuación de combustión balanceada. Luego, el siguiente paso es escribir la ecuación de la ley de la conservación de la energía para la transferencia de calor en estado permanente. Y entonces la ecuación para calcular la transferencia de calor en esa cámara, pues se reduce, ¿verdad?, a la siguiente ecuación que nos dice que la transferencia de calor neta es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, ¿sí? A su vez, la entalpía de los productos es igual a la sumatoria, ¿sí?, del número de moles de cada componente en los productos, que multiplica a la suma de la entalpía de formación más la diferencia entre la temperatura que tiene
menos la temperatura del estado de referencia. Y la entalpía de los reactivos es igual, híjole, a ver si me escuchan porque están haciendo una reparación aquí en mi casa. La entalpía de los reactivos es igual a la sumatoria del número de moles de cada uno de los componentes de los reactivos multiplicado por la entalpía de formación más la diferencia de la entalpía a la temperatura actual menos la entalpía del estado de referencia. ¿Sí? Entonces, ahora lo que sigue es calcular estas dos sumatorias, obtener el resultado de a qué equivale cada una de estas dos sumatorias. Déjame traerme audífonos para ver si se escucha menos el ruido, ¿eh? Permítame un segundo. Aquí está. A ver si hay menos ruido. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Entonces, miren, vamos a construir dos tablas. Después de que ya escribimos la ecuación para determinar la transferencia de calor neta, vamos a escribir estas dos tablas. ¿Vale? La primera tabla pertenece a los reactivos. Recordemos que los reactivos entran a una temperatura de 298 Kelvin. ¿Ok? Entonces, miren, en esas tablas, lo que yo les recomiendo es que hagan un procedimiento similar, ¿verdad? No necesariamente tienen que hacerlo como yo les explico, ¿verdad? Si ustedes creen más fácil que directamente pueden sustituir los valores en esta ecuación y facilitarles tener que estar construyendo las tablas, lo pueden hacer, ¿verdad? Ahora sí que ya depende de su habilidad o de entender qué significa esta ecuación, pero si no pueden hacerlo, el cálculo de manera directa y sustituir los valores directamente aquí, pues yo les recomiendo que hagan estas tablas, ¿no? Entonces, miren, en la primera columna, pues vamos a poner los componentes. ¿Sí? ¿Qué componentes tenemos en los reactivos? El combustible, ¿sí? Es el butano y el aire, ¿verdad? Los reactivos, el combustible y el aire. Sabemos que el aire está compuesto de oxígeno y nitrógeno, obviamente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner el número de moles que se utilizó en los reactivos. Obviamente, ¿verdad? Este número de moles 1, ¿de dónde sale? Sale de la reacción de combustión que está aquí balanceada, ¿verdad? Vean. La ecuación balanceada nos indica que estamos quemando 1 kilomol de butano. Entonces, por eso aquí ponemos el número 1. ¿Ok? Luego, el oxígeno. ¿Qué mol de oxígeno tenemos? Pues tenemos 6.5 kilomoles de oxígeno. ¿Vale? Y para el nitrógeno, ¿cuántos kilomol de nitrógeno tenemos? Pues sería el producto de 3.76 por 6.5. 3.76 por 6.5 nos va a dar 24.44. ¿Vale? Los datos de esta columna o el número de moles de cada uno de los componentes se obtiene de la ecuación de combustión balanceada. ¿Vale? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Ahora,
La siguiente columna es la entalpía de la formación. ¿Vale? Entonces, ¿dónde vamos a agarrar la entalpía de formación? Esa la vamos a obtener de las tablas de las propiedades del libro. Esas ya se las compartí, ¿verdad? Sí, profe, ya. Pues miren, para que vean de dónde van a salir las entalpías de formación, creo que es la tabla A26. Vean, en la tabla A26 la tabla 26 contiene los valores de la entalpía de formación para diferentes compuestos. Entonces vamos a la tabla A26. ¿Vale? En la tabla A26, ¿qué combustible era? Ya se me olvidó. Ok. Aquí está, miren. Entalpía de formación, la primera nos dice el nombre de la sustancia, su fórmula, y la tercera columna es la entalpía de formación. Entonces estamos buscando butano. Aquí está. Su entalpía de formación es menos 126.150. Entonces, vamos a poner la entalpía de formación del butano. Ahí está, menos 126.150. ¿Sí quedó claro de dónde saqué ese menos 126.150? Sí, profe, la tabla. Sí, ok. Entonces ahora miren, para el oxígeno y el nitrógeno, miren, o más bien, como estos son elementos puros, realmente no se necesita energía para formarlos porque ya existen. Entonces vean, las entalpías de formación para el oxígeno y el nitrógeno son 0. Pero si eso se les olvida, lo pueden consultar aquí en la tabla, vean. Dicen, bueno, no me acordaba que la entalpía de formación del oxígeno y el nitrógeno son 0. Voy y los busco la tabla. Y también la tabla les va a decir, ¿verdad?, que la entalpía de formación del oxígeno y el nitrógeno es 0. ¿Sale? O sea, por su misma naturaleza y la definición de la entalpía de formación, como son elementos puros, el nitrógeno y el oxígeno, su entalpía de formación va a ser 0. Pero si ese concepto se les olvida en algún momento, pues pueden venir a la tabla y consultar los valores y la tabla les va a indicar que el valor de entalpía de formación para estos dos elementos es 0. ¿Vale? Entonces, le ponemos 0, ¿verdad? Ahora, ¿hasta aquí dudas? ¿Nada? ¿Todo está claro? Por el momento, profe. Ok, gracias. Entonces luego para la siguiente columna, vean. Para el combustible no existen tablas de entalpía para una temperatura diferente de 25 Celsius o 298 Kelvin. Entonces este valor, pues digamos que ese valor no existe, es 0. Porque no existen tablas ni existen valores de entalpía para un combustible a diferente temperatura de 25 Celsius. Sin embargo, para el oxígeno y el nitrógeno, que entran a una temperatura, como nos dice el problema aquí, ven, a 298 Kelvin. ¿Vale? Entonces vamos a buscar la entalpía del oxígeno y la entalpía del nitrógeno a 298 Kelvin. Esas son la A18, me parece. Oxígeno, aquí está, mira. La del oxígeno a 298. Aquí está. La entalpía del oxígeno a 298 es 8682.
La entalpía del nitrógeno a 298. Aquí está, nitrógeno a 298, ¿vale? 8669. ¿Vale? Déjame traer mi cargador que se va a apagar la laptop. Permítame un segundo. Permítame un segundito, comercial, ahorita regreso. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Profe. Ok, gracias. Disculpen, es que tuve que salir aquí es que están haciendo unas reparaciones en mi casa. Y tuve que salir. A ver, Sí, miren, ya encontramos la entalpía de formación, perdón, la entalpía a 298 para el nitrógeno. Acuérdense de este valor, la del nitrógeno es 8669 y la del oxígeno es 8682, ¿ok? Vamos. Ya quedamos que era 0, 8682 para el oxígeno y 8669 para el nitrógeno, ¿ok? Vale, y entonces ahora vamos a encontrar las entalpías para todos los componentes a la temperatura del estado de referencia. Y aquí va a pasar algo que espero que pongan mucha atención. Para el combustible, pues obviamente tampoco existe esa entalpía del estado de referencia, pero resulta que para el oxígeno y para el nitrógeno, aquí mucha atención por favor, resulta que la temperatura a la cual entraron el oxígeno y el nitrógeno, o el aire pues, como el problema nos indica que entran a 298 Kelvin, ¿vale? Resulta que el estado de referencia tiene una temperatura también de 298, ¿ok? Entonces, para este caso particular, la temperatura a la que entra el aire
a 298 es igual a la temperatura del estado de referencia. Por lo tanto, HT y H0 son iguales. ¿Ok? Vale. Y entonces, ahorita, la última columna, vean, esta última columna es precisamente el término de la sumatoria donde se multiplican las otras columnas, vean. NI es el que calculamos, es el que obtuvimos aquí. NI es este. HF es esta columna. HT es esta columna y H0 es esta columna. Entonces aquí ya vamos a poner el resultado de esta operación. Y esta operación, vean, que pertenece a esta sumatoria. Si ven que esa ecuación que pongo ahí en la última columna es la ecuación que dice NI, que multiplica HF más HT menos H0. ¿Sale? Este término es el término que está acá en la columna. ¿Vale? Y entonces, para el caso del combustible, vean, ese término que va a ser igual. HT es 0, H0 es 0, este término va a ser 0 para el combustible, HF es menos 126.150. Entonces, aquí, el resultado de esta operación para el combustible es menos 126.150. Luego, para el oxígeno, ¿por qué es 0? Vean, si yo multiplico, bueno, yo calculo esto para el oxígeno, vean, HT menos H0 para el oxígeno. HT es 8.682, H0 es 8.682, entonces 0 menos 0, 0. Luego más la entalpía de formación. La entalpía de formación del oxígeno es 0. Entonces 0 más 0, otra vez 0. Si yo multiplico 0 por 6.5, me da 0. ¿Ok? Ahora para el oxígeno, para el nitrógeno, perdón. HT 8.669, H0 8.669. Esto menos esto es 0. Esta resta da 0. 0 más la entalpía de formación del nitrógeno es 0. 0 más 0, 0. Y si multiplico 0 por 24.44, ¿cuánto me da? 0. ¿Ok? Y entonces el resultado de la sumatoria para los reactivos, o esta sumatoria en los reactivos, equivale a menos 126.000 kilojoule por kilomol de combustible. O sea, hicimos todo este show y este relajo para encontrar que la HR es igual a la entalpía de formación del combustible. Me podría pensar alguien, ¿no? Dicen, no, ¿y entonces para qué hice tanto show? ¿Y para qué hago la tabla? Si la entalpía de formación del combustible es la única que me sirvió para calcular la entalpía de los reactivos. ¿Sí? ¿Alguien pudiera pensar eso? Al darse cuenta que el único que tuvo influencia aquí fue la entalpía de formación del combustible, ¿verdad? Y dices, ¿para qué hice todo esto si nada más HR es la entalpía de formación del combustible? Hice todo esto a propósito para que vieran que solamente en este caso en particular, y aquí mucho ojo, estos dos términos que están aquí abajo son 0 porque la temperatura a la cual entra el aire es igual a la temperatura del estado de referencia. Solo por eso estos términos son 0. Si estuviéramos resolviendo un problema donde la temperatura del aire no es 298, es decir, imagínense que la temperatura del aire les indicara el problema que entra a 310 Kelvin. Si la temperatura del aire fuera 310 Kelvin, estos términos ya no serían 0. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque la HT a 310 Kelvin ya no va a ser igual a esta H0. O sea, este H0 sí va a ser igual a esto, pero la HT a 310 ya tendría un valor diferente a estos dos. Y entonces en ese caso donde la temperatura a la que entra el aire es diferente de la temperatura del estado de referencia,
en ese caso estos dos términos no serían cero, solo para este caso en particular. ¿Sí? Y a esto les digo que pongan atención y que mucho ojo, porque resulta que esto siempre se los digo a todos los estudiantes que han llevado clase conmigo, ¿verdad? Y luego se acostumbran a que resolvemos muchos problemas donde la temperatura a la que entra el aire es 25 o 298 Kelvin, y se acostumbran a calcular directamente nada más la entalpía de formación del combustible para calcular la entalpía de los reactivos. Pero no se dieron cuenta que en el problema yo les indiqué que la temperatura a la cual entraba el aire no era 298, y entonces ya el resultado va a estar mal porque no calcularon la contribución del oxígeno y el nitrógeno. Bueno, a ver, espero no haberlos confundido con tanta explicación, pero no sé si te queda alguna duda o pregunta hasta el momento. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe. Y entonces si fuera en otro caso de que el oxígeno y el nitrógeno tuvieran resultados, ¿qué sucedería? ¿Se sumaría? Sí, se sumarían porque esta es una sumatoria. Mira, este símbolo que está aquí, tú sabes que es una sumatoria. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues yo tendría que sumar menos 126.150 más lo que tengo aquí, más esto, y este sería el resultado de una suma de 3 términos. ¿Sale? Y precisamente lo puse en tabla, jóvenes, para que ya sea más fácil directamente. Yo sumo esta columna, ¿no? Al sumar yo esta columna, estoy resolviendo esta sumatoria, ¿verdad? Ustedes ya han trabajado, yo creo que a esas alturas muchas veces con sumatorias, ¿no? Entonces simplemente tendría que sumar estos 3 términos. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Entonces, miren, ya terminamos la parte de los reactivos. O sea, ya tenemos cuánto vale esta sumatoria. ¿Ok? Nos falta resolver cuánto vale la otra sumatoria que está acá. ¿Ok? Vale. Entonces ahí, denme un segundo. Ahí, ahora lo que vamos a hacer es exactamente el mismo procedimiento que seguimos ahorita, pero ahora vamos a seguirlo para los componentes de los productos, vean. Igual, la misma columna, la misma tabla, perdón. La primera columna con los componentes, la segunda columna con el número de moles, la tercera con la entalpía de formación, la cuarta con la entalpía de la temperatura a la que se encuentran, la entalpía del estado de referencia y la operación que viene en la sumatoria. Entonces, vean. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono tengo en mi reacción balanceada? Regreso. ¿Cuántos kilomol de dióxido de carbono tengo? 4. Entonces voy a poner en mi tabla 4. ¿Cuántos kilomol de agua tengo en la reacción balanceada? 5. ¿Cuántos kilomol de nitrógeno tengo? 24.44. Estos valores salen de la reacción balanceada. ¿Está claro hasta aquí todo? Sí, profe. Ok. Ahora, la entalpía de formación. Pues vamos a la tabla de la entalpía de formación. Vamos a buscar la entalpía de formación del dióxido de carbono, agua y de nitrógeno. Bueno, de antemano yo ya sé que la del nitrógeno es 0 porque es un elemento puro. Solamente voy a buscar la del dióxido de carbono y del agua. Entonces, la de las entalpías de formación, la 26, dióxido de carbono,
Ahí está. Lo voy a resaltar. Menos 393.520. Y la del agua. Ah, caray, aquí una pregunta. ¿Cuál de las dos usamos? Miren que hay dos vapor de agua y agua líquida. ¿Cuál agarro? ¿Cuál creen que debo de agarrar? La de vapor, porque estamos viendo que es una combustión, ¿no? Ah, exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Sí. Tenemos agua en los reactivos. Y entonces, por obvias razones, esperamos que tengamos agua fase vapor, ¿verdad? Pero eso lo podemos comprobar. ¿Dónde lo podemos comprobar? Con la temperatura, vean. ¿A qué temperatura salen los productos? 1000 Kelvin y una atmósfera. ¿A qué temperatura en Kelvin se evapora el agua cuando la presión es una atmósfera? Es pregunta para ustedes. ¿A qué temperatura en Kelvin se evapora el agua cuando la presión es una atmósfera? O bueno, en Celsius, pues. Si no se acuerdan, en Kelvin, en Creo Celsius. que era en 100, ¿no? Así en Celsius, ¿no? 373 Serían Kelvin. 373 Kelvin. ¿Sí? A 373 Kelvin, el agua se evapora cuando la presión es una atmósfera. Entonces, si a 373 ya podemos tener agua en fase vapor, imagínense qué es lo que va, en qué estado se encuentra si son 1000 Kelvin. Pues es que es obvio también, ¿verdad? Que es agua en fase vapor. ¿Ok? Ahí para que no vayan a cometer el error y vayan a querer seleccionar agua líquida, ¿eh? Aquí la que nos va a servir es el agua fase vapor. ¿Sale? Entonces, estos dos valores, menos 393.520 para el dióxido de carbono y menos 241.580 para el dióxido de carbono son los que vamos a poner acá. $393.520 para el dióxido de carbono, menos 241.820 para el agua y 0 para el nitrógeno porque es un elemento puro. Ok, ahora ustedes tienen las tablas, ¿no? ¿Ya tienen todas las tablas? ¿Todos tienen las tablas que les compartí del libro de termodinámica? Quiero que me ayuden a calcular la entalpía del dióxido de carbono a 1000 Kelvin, o que me digan, usando las tablas que les compartí, díganme el valor de la entalpía del dióxido de carbono a 1000 Kelvin, la entalpía del agua a 1000 Kelvin y la entalpía del nitrógeno a 1000 Kelvin. Por favor, usen las tablas y díganme esos valores. Y ahorita los comprobamos con lo que yo tengo aquí. Alguien que me ayude a encontrar la entalpía del dióxido de carbono como gas ideal a 1000 Kelvin de las tablas, para yo no cambiar la diapositiva. ¿Nadie? ¿Nadie tiene las tablas?
profe, ¿no sería 42.769? ¿La del dióxido de carbono? Sí, Sí, eso la de sería. dióxido de carbono, a 1000. Ahí está, mire. 42.700. Está correcto. Gracias. No puedo ver quién es, pero gracias. A ver, ahora la del agua. A 1000 Kelvin. ¿Cuánto vale su entalpía? Y eso se lo estoy pidiendo a propósito para que vean y practiquen qué tablas son las que vamos a utilizar para resolver estos problemas. No porque no se las quiero mostrar. Quiero que abran sus archivos. El del agua sería 35.000. 35.882. Ahí está, mire. Sí. Correcto. 35.882. ¿Y el nitrógeno? Ahí Ahí está está. arriba, serían 8.669. No, a 1000 Kelvin. Ahí tenga cuidado. Vean la temperatura a la que estamos en los productos. Acá estábamos a 298, por eso fue 8.669. Pero ahorita estamos en los productos y el nitrógeno de los productos está a 1000 Kelvin. Sí, sería 30.129. Ahí está, mire. ¿Sale? Ahí, cuidado. Usted que cometió el error y está viendo las tablas, está aprendiendo más que los que nada más están escuchando, Entonces, por eso se lo estoy pidiendo a propósito, para que ustedes vean cómo se encuentran esos valores en las tablas y de una vez vayan viendo cómo se van a resolver estos problemas, ¿sí? Les sirve de práctica. Ahora díganme la entalpía del dióxido de carbono a 298 Kelvin, porque ahora toca calcular o nos toca obtener la entalpía del dióxido de carbono a la temperatura del estado de referencia. La temperatura del estado de referencia son 298. Entonces díganme la entalpía del dióxido de carbono a 298. 9.364. 9.364. Ahí está, correcto. Ahora la entalpía a 298 Kelvin del agua. Verifiquen que sea este valor, 9.904. Sí, eso es, profe. Gracias. Sí, eso es. Y la del nitrógeno, ahora sí le puedo decir que es 8.669. ¿Por qué? Porque tenemos a 298 Kelvin, ¿no? El estado de referencia es igual a 298 Kelvin. Entonces la entalpía del nitrógeno 298 es 8.669. Ahora sí. Ahora vamos a calcular cada uno de estos términos. Vean, para el dióxido de carbono. Permítanme. Es que ahorita con la pandemia hay que estar atendiendo clases y asuntos de la casa al mismo tiempo, ¿no? Pero discúlpenme. Les decía, vamos a calcular este término para cada uno de los componentes. Para el dióxido de carbono, HT menos H0. A ver, alguien por favor que tenga ya su calculadora a la mano. HT menos H0 serían 42.759 menos 9.364 más menos 393.520. O sea, lo que está dentro del corchete. Por 4. A ver, verifiquen que les dé este valor que está aquí. Menos 1.440.460. Sí, profe, sí. Sí, ¿Da profe, eso? eso da. Y lo mismo van a tener que hacer para el agua y para el nitrógeno. Vean. Para el nitrógeno sería, perdón, para el agua sería 35.882 menos 9.904 más menos
241.820 y el resultado lo multiplico por 5. ¿Ok? Eso les tiene que dar Sí, eso da, profe. ¿sí? Perfecto. Ahora, el último sería simplemente HT menos H0 30.129 menos 8.669 por 24.44. Aquí está. 524.482. Sí, eso da, profe, también. ¿Okay? Entonces, la sumatoria del resultado de la entalpía de los productos, perdón, simplemente va a ser la suma de estos tres términos. Menos 1.440.460 más menos 1.079.210 más 524.482. La suma de estos tres términos ya no entró en esta diapositiva y lo puse de este lado. La entalpía de los productos es menos 1.995.182 kilojoule por kilomol de combustible. Y entonces el resultado final simplemente va a ser la suma de los dos términos que calculé, o sea, HP menos HR. Vean que este HR se va a hacer positivo porque este es un término negativo. Vean que HR tiene un signo menos. Y en la ecuación original es HP menos HR. Como HR es negativo, menos por menos se va a hacer un número positivo. Y ese número positivo se lo tenemos que sumar al valor de la entalpía de los productos. Y esa sería la transferencia de calor neta en este problema. Es decir, cuando quemamos 1 kilomol de butano, se pueden obtener menos 1.869.038 kilojoule. Cuando se quema 1 kilomol de butano. Podríamos calcular, por ejemplo, por unidad de masa, cuánta energía se obtiene. Simplemente tendríamos que convertir esos kilomol a kilogramos utilizando el peso molecular del combustible. ¿Sí está claro cómo se podría convertir esa cantidad, convertirlo a kilojoule por kilogramo? ¿Sí está claro para todos? Y entonces, miren, de esa manera nosotros podemos cuantificar cuánta energía se libera al quemar cierto combustible, ¿verdad? Y este procedimiento que les acabo de presentar, pues es un procedimiento general que ustedes pueden seguir para analizar cualquier tipo de reacción que hemos visto, ¿no? Incluso una reacción con aire en exceso, una reacción donde se quema un combustible con aire en exceso, una reacción donde se quema un combustible con aire húmedo, también se puede analizar porque ustedes ya saben cómo se resuelve o cómo se balancea una reacción de combustión con aire húmedo. También pueden calcular cuánta energía se puede liberar cuando se quema ese combustible con aire húmedo, con aire en exceso y las diferentes situaciones que hemos analizado anteriormente, ¿no? Y el procedimiento que se sigue, pues es básicamente muy parecido a este, ¿verdad? Nada más que cuando tenemos aire en exceso, recordar que tenemos que hacer un segundo balanceo de la reacción, ¿verdad? Ese sería el aire teórico y nos faltaría hacer el balance de la reacción con aire en exceso. ¿Sí?
¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Está claro cómo se puede resolver este tipo de problemas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿No hay preguntas?